Bueno, y continuamos. Nuestro siguiente invitado es el conductor del programa Es Hora de Opinar. ¿Sí saben de quién estoy hablando? A ver, ¿de quién? No se escuchó muy bien. Ah, eso, ahí va, que se note que los dejaron inspirados, con ganas de cantar, de brincar, ¿sí? Bueno, nuestro siguiente invitado, como ustedes ya saben, es conductor del programa Es Hora de Opinar. Y hoy será su hora de analizar, porque hará un análisis del contexto electoral, de la intención del voto y los escenarios económicos de los que se enfrenta México con base en la victoria de cada uno de los candidatos a la presidencia. Vamos a dar una calurosa bienvenida a Leo Zuckerman con su conferencia Proeconomía, Perspectivas Políticas y Económicas de México 2018. Corre video. Leo Zuckerman estudió la licenciatura en Administración Pública y maestría en Políticas Públicas. Trabajó para la Presidencia de la República Mexicana. Fue secretario del CIDE, Centro de Investigación y Docencias Económicas. Recibió el Premio Nacional de Periodismo, comentarista del noticiero José Cárdenas Informa en Grupo Fórmula. Es considerado uno de los 300 líderes del país de acuerdo con la revista Líderes Mexicanos. Con ustedes, Leo Zuckerman, conductor del programa Es la Hora de Opinar con su ponencia Perspectivas Políticas y Económicas de México 2018. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, desde luego agradecer a Compact por la invitación, por estar el día de hoy con ustedes para hablar de las perspectivas de México en este año electoral, en una elección que es importantísima, donde, como les voy a argumentar a continuación, pues lo que está en disputa es la vieja disputa por la nación. Voy a dividir mi presentación el día de hoy con ustedes en 3 temas. Primero, ¿cómo va el juego? En segundo lugar, lo que está en juego. Y en tercer lugar, el juego después de julio. A ver, déjenme ver. Permítanme un segundo porque creo que pusieron está equivocada la presentación. Entonces, si quieren, pónganme un poquito de música. Reponemos la presentación porque esta presentación no es, ya está cambiada y les voy a decir puras cosas que no son. Entonces, déjenme cambio la presentación, denme chance un par de minutitos, pongan aquí un poquito de música y regreso en un momento más. Un segundito. Ahí está. Listo, perfecto. No, si no iban a ver unas fotos que ya ni les digo qué tipo de fotos iban a ver en la... Bueno, ahora sí, regresamos, empecemos de nuevo. Elecciones en México, la disputa por la nación. Voy a dividir en 3 mi presentación. Primero, cómo va el juego. Segundo, lo que está en juego. Y en tercer lugar, el juego, lo que podemos esperar del juego político y económico después del 1 de julio. Déjenme empezar con el tema de cómo va el juego. Y es indudable que los mexicanos estamos enojados.
enojadísimos. Esta es la elección del enojo. Cuando se le pregunta a la gente en las encuestas, ¿usted cree que el país va por el camino correcto, por el camino equivocado? El 82% de los mexicanos dice que vamos por el camino equivocado. Y la pregunta es, ¿por qué estamos tan enojados los mexicanos? Y la respuesta la tenemos desde el año 2015. Desde el año 2015 es muy claro las encuestas que los dos principales temas que nos tienen enojados a los mexicanos es la inseguridad y la corrupción. Y es lógico, claro que estamos enojados porque hay un problema terrible de inseguridad y corrupción. Fíjense, en términos de inseguridad, de violencia, la violencia se mide en los países por el número de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. De cada 100,000 mexicanos, ¿cuántos acaban en la morgue porque fueron asesinados? Este número se empezó a recolectar esta estadística desde el año 1997 y en 1997 teníamos 17.53 homicidios por cada 100,000 habitantes. Luego fue bajando, como ustedes pueden ver, y llegamos al año 2007, que es el año más pacífico de la historia del país, con 9.34 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y se le ocurrió al presidente Felipe Calderón declararle en ese momento la guerra al crimen organizado. Y lo que ocurre es que en 4 años nos subimos a una tasa de 19.37. Luego vuelve a bajar hasta el 2014 a una tasa de 12.96 y desde 2014 a la fecha ha venido subiendo la violencia en el país de tal suerte que ya estamos en más de 20 homicidios por cada 100,000 habitantes. El año pasado fue el año más violento del país de los últimos 20 años. Y les doy la mala noticia de que este año 2018 comenzó todavía peor que 2017. Entonces, cuando la gente dice que está enojada por la inseguridad, claro que está enojada por la inseguridad porque hay un terrible problema de violencia en el país. ¿Y qué les puedo decir en el tema de la corrupción? ¡Qué vergüenza! Yo que doy pláticas a inversionistas extranjeros, cada vez que tengo que tocar el tema de la corrupción, se me cae la cara de vergüenza de tener que decirles que en el indicador de Transparencia Internacional sobre la percepción de qué tan corrupto es un país, México aparece en el lugar 135 de 180 países. O, para ponerlo en perspectiva, del continente americano. Fíjense ustedes, de todo el continente americano, solamente están peor que nosotros en corrupción Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela. Todos los demás países son más honestos que México. Claro que estamos enojados. Es indignante el tema de la corrupción en este país. Y no es ninguna casualidad entonces que cuando se le pregunta a la gente si quieren votar por la continuidad, por más de lo mismo o por el cambio, un 76% dice que quiere votar por el cambio y un 9%, solamente un 9% por la continuidad. Yo también soy de los que piensan que quiero votar por un cambio. Aquí la pregunta es, ¿qué cambio? Yo sé que muchos de ustedes también quieren votar por el cambio, pero preguntémonos cuando estamos pensando en el cambio, ¿qué cambio? ¿De qué estamos pensando? Y voy a dejar ahorita pendiente ese tema de qué tipo de cambio para decirles en este contexto cómo va la elección. Y yo quiero decirles que no hay otra manera de saber cómo van las preferencias del electorado más que por las encuestas. Yo sé que hay mucha gente que no confía en las encuestas, pero no se ha inventado ningún otro método científico para medir las preferencias electorales más que las encuestas. Si no, tendríamos que traer al brujo de Catemaco para que nos dijera quién va ganando en las elecciones. Nosotros abrimos un sitio especializado en elecciones que se llama oraculus.mx. En él nos dimos a la tarea de compilar
todas las encuestas que se están publicando en el país desde noviembre. Y son las encuestas que nosotros llamamos las encuestas serias, porque son encuestas en vivienda y encuestas que siguen las reglas del Instituto Nacional Electoral. Tienen que tener mucho cuidado con las encuestas estos días porque por ahí circulan en las redes un chorro de encuestas que son falsas, son fake polls, son encuestas propagandísticas. Nosotros las que integramos son las que consideramos que sí se levantaron de manera seria. Bueno, desde noviembre se han publicado 44 encuestas, 44. En las 44 sale en primer lugar Andrés Manuel López Obrador. No hay ni una sola que ponga a López Obrador en segundo lugar, ni una sola. Todas la ponen consistentemente en primer lugar. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, lo que llevamos de mayo, no hay duda que López Obrador se ha mantenido en el primer lugar. Pero, y aquí sí hay una gran diferencia, no sabemos qué tan arriba va. Va arriba, pero no sabemos qué tan arriba. Simple y sencillamente, de las últimas encuestas que se han publicado, hay una encuesta que dice que va 20 puntos arriba, 20 puntos porcentuales arriba del segundo lugar. Y hay otra que dice que va solamente 9 puntos arriba. Oigan, decir que va 20 puntos arriba, game over, se acabó. Decir que va 9 puntos arriba, todavía hay una posibilidad de que no gane la elección. Entonces, lo que hicimos nosotros fue desarrollar un modelo poll of polls, un modelo de encuestas, es un modelo bayesiano, no los voy a aburrir, desde luego, con el tipo de metodología que utilizamos, simplemente decirles que utilizamos las mismas técnicas que se utilizan en sus GPS, en el Waze, en el Google Maps que ustedes utilizan, donde, ¿cómo sabe el Waze o el Google Maps que yo estoy en la esquina de Insurgentes y Reforma? ¿Cómo lo sabe? Si está recibiendo varias señales de varios satélites y de varias antenas del celular, que son los puntitos color violeta en esta gráfica. Esta es una gráfica real de un traslado de un coche y cómo lo va reportando el GPS. Bueno, lo que se hace es que se aplica el filtro de Kalman, así se llama, para quitar los errores y el ruido de las señales y predecir por dónde va ese GPS y hacia dónde se dirige, que es la rayita color roja. Nosotros utilizamos el mismo principio y dijimos, bueno, hay una encuesta que me pone López Obrador acá, otra por acá, otra por acá. ¿En dónde está realmente López Obrador? Pues vamos a utilizar el filtro de Kalman. Y el modelo poll of polls que tenemos ahorita dice que si las elecciones fueran el día de hoy, López Obrador tendría el 43% de las intenciones de voto, Ricardo Anaya el 29% y José Antonio Meade el 20%. Todavía estaba Margarita Zavala en el modelo, porque como ustedes saben, acaba de renunciar. De hecho, me tocó ver cómo renunciaba, porque renunció ahí en tercer grado, enfrente de nosotros, ¿no? Nos dejó fríos, ¿no? Empezamos la entrevista y nos dijo, pues yo renuncio, y pues tuvimos que tirar a la basura todas las preguntas que traíamos y comenzar de nuevo la entrevista, ¿no? Pero pues todavía traía un 4% de intenciones de voto y el mochamanos trae 3%, ¿no? Así está el día de hoy el modelo Poll of Polls de Oraculus.mx. Quiero decirles que hay otros agregadores de información de encuestas. No solamente está el nuestro de Oraculus, sino que Bloomberg, El País, GP Polls y Numérica tienen sus propios modelos. Y hay que decirlo, estos agregadores son consistentes, están midiendo lo mismo. En primer lugar López Obrador, muy alejado en el segundo lugar Ricardo Anaya y desde luego todavía más alejado José Antonio Meade. Nosotros lo que hicimos es a partir del modelo Poll of Polls hicimos también un modelo de predicción, un pronóstico basado, le quitamos todavía más el ruido a las encuestas, viendo cómo le habían ido a las encuestas de las distintas casas encuestadoras, comparándolo con los resultados de la elección del 2000, 2006 y 2012, y lo trasladamos a probabilidades. Nuestro pronóstico es que si las elecciones fueran el día de hoy,
López Obrador tendría un 91% de probabilidad de ganar, Ricardo Anaya hay un 8% y un 1% José Antonio Meade. Así están las probabilidades al día de hoy. Ahora, hay otra manera de tratar de pronosticar el futuro y es las apuestas, dejando que la gente apueste su dinero para tratar de predecir un evento futuro. Afortunadamente, hoy existe un mercado de apuestas en Internet, el más importante de todos es el de PredictIt. Y al día de hoy, si ustedes quieren apostar quién va a ganar, el contrato de López Obrador se vende en 76 centavos de dólar para ganar $1. Ricardo Anaya les cuesta 18 centavos de dólar para ganar $1 y José Antonio Meade 15 centavos de dólar para ganar $1. Luego le pueden meter mucho dinero. Esto es lo que valen los contratos, cada contrato. Ahora, esto quiere decir que los apostadores le están dando un 76% de probabilidad a López Obrador de ganar, un 18% a Ricardo Anaya y un 15% a José Antonio Meade. ¿Quiere decir esto que ya ganó López Obrador? Y la respuesta es no, porque yo no me voy a cansar de repetir que una probabilidad baja no es una probabilidad nula. Ahorita hay una probabilidad baja de que pierda López Obrador, pero no es una probabilidad nula. Y déjenme ponerlo de la siguiente manera, lo que utilizamos nosotros es las llamadas gráficas de teatro. ¿A qué me refiero? Este es el modelo de Nate Silver de la elección en Estados Unidos del 2016 entre Donald Trump y Hillary Clinton. Lo que decía Nate Silver es que en ese momento Donald Trump tenía un 28.6% de probabilidad de ganar la elección, el otro 71% lo tenía Hillary Clinton, ¿sí? Y entonces, para entender esto, imagínense ustedes un teatro de 1,000 personas. Imagínense un teatro de 1,000 personas. Debajo de cada una de las butacas hay un sobre con quién va a ser el ganador de la elección presidencial. Quiere decir que había un día antes de la elección de Estados Unidos 286 butacas que traían el sobre que decía Donald Trump y las restantes 714 butacas que traían el sobre de Hillary Clinton. Y entonces le decimos a una persona, entra a ese teatro de 1,000 personas, de 1,000 butacas, y aleatoriamente siéntate donde se te pegue tu gana, ¿sí? Siéntate y saca el sobre y tú vas a decir quién va a ganar la elección, ¿sí? Bueno, esa maldita persona entró y se sentó en una butaca que decía Donald Trump, ¿sí? Bueno, pues sí, ocurrió. Una probabilidad baja no es una probabilidad nula. ¿Había más probabilidades que se sentara en una butaca que decía Hillary Clinton? Sí, pero se sentó en una que decía Donald Trump. Estos son modelos probabilísticos, ¿sí? ¿Cómo se ve el teatro hoy en día en México? Bueno, hay 910 butacas que traen abajo el sobre que dice Andrés Manuel López Obrador. Hay 80 butacas que traen el sobre Ricardo Anaya y hay 10 butacas que dicen que el ganador sería José Antonio Meade. ¿Quiere decir que ya ganó López Obrador? No. Esta misma persona puede entrar al teatro, sentarse en uno de los 10 butacas que trae a José Antonio Meade, ¿no? Otra vez, una probabilidad baja no es una probabilidad nula. Todavía, al día de hoy, hay un 9% de que López Obrador no gane esta elección. La pregunta es, ¿por qué va ganando López Obrador? ¿Por qué va tan arriba López Obrador? Y bueno, regreso otra vez a nuestro modelo de Oraculus, que ustedes lo pueden ver, está en internet, oraculus.mx. Esta es la tendencia de nuestro modelo desde noviembre. Y lo que podemos ver es que ha habido 3 periodos en esta elección desde noviembre, en esta campaña.
El primer periodo es de noviembre a febrero, donde ustedes pueden ver cómo López Obrador va en primer lugar. Y el segundo lugar, al principio, se lo están disputando Meade y Anaya. De hecho, hay un traslape en las curvas, lo pueden ver ustedes. Pero a partir de enero se empieza a despegar Anaya. Y llega un momento en que ya no se traslapan las curvas, que ya es muy claro que Anaya va en segundo lugar y Meade va en tercer lugar. Y ahí las alarmas se prendieron en el PRI y en el gobierno de Peña Nieto, y lo que hicieron fue atacar de manera brutal a Anaya. Dijeron, tenemos que hacer todo para bajar a Anaya. Y lo que hicieron fue utilizaron a la Procuraduría General de la República diciendo que la PGR estaba investigando a Anaya por un presunto caso de lavado de dinero. Les quiero decir que esto es gravísimo, porque el lavado de dinero en México se pena, y aquí yo sé que hay muchos contadores, entonces lo deben de saber, es pena de cárcel, ¿sí? Entonces lo que le estaban diciendo a Anaya es, te estamos investigando por lavado de dinero, en una de esas vas a tener que salirte de la contienda, y en una de esas acabas en el tanque, en el bote, ¿no? ¿Y cómo reaccionó Ricardo Anaya? Pues diciendo, sí, pues si yo gano, voy a meter a todos los corruptos de este gobierno a la cárcel, incluyendo al presidente Peña Nieto. Entonces, se agarraron durísimo entre Anaya y Meade. Y aquí es donde empieza la segunda etapa, a partir de febrero, donde ustedes pueden ver que efectivamente logran que no siga creciendo Anaya, pero eso no lo capitaliza Meade. El gran ganador es López Obrador. El gran ganador de la pelea entre Meade y Anaya, o Anaya y el gobierno, es López Obrador. Y hay una tercera etapa, la más reciente, donde ustedes pueden ver que el PRI sigue bajando. Y esto ya es una nueva etapa, porque el PRI rompe lo que conocíamos nosotros como el piso que tenía el PRI. El PRI, decíamos, no puede bajar de 22% de los votos. Ese es el voto duro que tiene el PRI. ¿Por qué el 22%? Porque ese es lo que sacó Roberto Madrazo en la elección del 2006. Y entonces decíamos, los que de verdad votaron por Roberto Madrazo en 2006, esos sí son priistas de hueso colorado. Porque votar por un candidato tan malo como Roberto Madrazo, hay que ser de verdad priista de corazón, ¿no? No puede, no, o sea, esos sí son priistas, de verdad traen tatuada la camiseta priista, ¿no? Votar por Madrazo, pues ya lo hace uno súper priista. Bueno, lo que hemos visto es que Meade empieza a bajar y ya está por debajo del 22 y ya está en 20. Y quien va capitalizando esos votos son tanto Anaya un poquito y López Obrador. Es decir, los priistas de hueso colorado están abandonando a su candidato a Meade, algunos se están yendo con Anaya y otros también se están yendo con López Obrador. Ahora, aquí el problema de fondo es la división que existe, la pelea, como les digo, que está teniendo el PRIAN, el llamado PRIAN, es decir, el PRI y el Partido Acción Nacional. Ha sido durísima la bronca entre Meade y Anaya. Antes, por cierto, hay que decirlo, que el gran ganador de esta bronca ha sido López Obrador, ¿no? López Obrador, pues comiendo palomitas, órale, peléense, muchachos, lléguenle, ¿no? La diferencia es que también hay que decir que ahora, en esta contienda, ya se bajó Margarita. Margarita era parte del problema también que se estaban peleando entre Meade, Anaya y Margarita. Ya no está Margarita en esto, pero el gran beneficiario de la división del llamado PRIAN ha sido López Obrador. Ahora, hacia adelante, quedan alrededor de 7 semanas de campaña. ¿Cuál es el problema para uno de los 3 candidatos que todavía tienen probabilidades de ganar? El Bronco no va a ganar.
¿no? Entonces, buena noticia para México, y sé que nos están viendo en Monterrey, mala noticia para ellos porque regresa como su gobernador de Nuevo León, ¿no? Pero, de modo, ellos lo eligieron, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema de Meade hacia adelante? Meade, yo sí creo que es un tipo, en lo personal, un tipo honesto, que nunca se ha robado nada, él en lo personal, ¿no? En los años que lleva en la administración pública. De hecho, por eso lo pusieron. Querían poner un candidato que tuviera la imagen de honesto, porque como la gente estamos enojados con la corrupción, pues tenían que poner un candidato honesto, porque si no, pues imagínense dónde estaría el PRI ahorita. Ahora, el PRI y Peña Nieto escoge poner un candidato decente, pero el problema es que está pesando más la mala imagen del presidente Peña Nieto y del PRI, ¿no? O sea, no se está pudiendo salir Meade de ser el candidato del PRI y el candidato de Peña Nieto. O déjenme ponerlo así, de la siguiente manera: aunque el PRI se vista de Meade, PRI se queda, ¿no? Le está pesando mucho más la mala marca que la buena imagen que tiene el candidato. Ahora, ¿cuál es el problema de Anaya? El problema de Anaya es, a su vez, quiero decirles, su gran virtud. Anaya no era nadie hace 4 años. Hoy es un candidato que tiene 8% de probabilidad de ser el próximo presidente de México. ¿Cómo es que llegó este chavito de 39 años a donde está? Bueno, porque es tremendo. Esa es su gran virtud, pero también su gran problema. Fíjense ustedes todo lo que ha hecho en estos 4 años para llegar a donde está. Primero, a su gran padrino político, su gran mentor político, Gustavo Madero, como dice López Obrador, se lo cepilló. Al día siguiente de que lo hizo dirigente nacional del PAN, lo hizo pomada a Gustavo Madero. Luego, en el 2016, hubo un debate, le fue muy bien al PAN en esa elección del 2016, hubo un debate en Televisa con los presidentes de los partidos, y Ricardo Anaya hizo pinole a Manlio Fabio Beltrones, que era el dirigente del PRI en ese momento. Manlio Fabio Beltrones, peso pesado de la política mexicana, lo hizo pomada. Manlio todavía trae las placas de Anaya en la frente, ¿no? No se ha recuperado desde entonces Manlio Fabio Beltrones. Para poder ser candidato del PAN tuvo que pasar por encima del expresidente Felipe Calderón y de Margarita Zavala, su esposa, quien tuvo que renunciar al PAN para irse como candidata independiente. Tuvo que pasar encima y se lo cepilló a todo el grupo calderonista. Políticos que habían sido secretarios de Estado y ahora eran senadores, los hizo pinole. Como pasó por encima del muy poderoso gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Este chavito de 39 años, fíjense lo que ha logrado en 4 años. ¿Por qué? Porque es tremendo, tremendo. Ahora, esa que es su gran virtud, también es su gran problema. ¿Por qué? Porque todos estos quedaron heridos. Ha dejado muchos heridos en la batalla. Y eso en la política tiene un costo, ¿sí? ¿Por qué Margarita renuncia y no declina a favor de Anaya? Pues porque Margarita se siente agraviada por lo que le hizo Anaya. Entonces, realmente es un problema ver todos los que ha arrollado en el camino Anaya. Su gran virtud también es un gran problema hacia adelante. ¿Y cuál es el problema de López Obrador? Bueno, yo siempre he dicho que López Obrador tiene un problema freudiano, ¿no? Cuando ve que va a ganar, se autodestruye, ¿sí? Empieza a cometer errores como que no, si no quisiera ganar. O para que entendamos mejor el concepto, la cruzazulea, ¿sí? Y yo le voy al Cruz Azul, ¿eh? Yo le voy al Cruz Azul y sé lo que es perder en el maldito minuto 90, ¿no? Bueno, López Obrador en el pasado
tiene esta cuestión de que comete errores cuando ve que va a ganar. Tengo también que reconocer que en esta ocasión ha sido Andrés Manuel mucho más cuidadoso que en el pasado. Ya hace unos cuantos días se andaba peleando con los empresarios, se dio cuenta que ya la estaba regando y para su fortuna metió reversa y pudo corregir ese error. Ahora, ¿ya ganó López Obrador en ese sentido? Pues no, como les digo, hay un 9% de probabilidad hoy en día de que pierda la elección. Las elecciones son un juego dinámico, las campañas pesan en el electorado, todavía se pueden cometer aciertos, errores, faltan 2 debates, escándalos que pueden salir por ahí, y el tema de los realineamientos y las alianzas, que es exactamente lo que pasó con Margarita. Margarita se da cuenta que no puede ganar y renuncia a su candidatura. Yo creo que eso es lo importante a ver en los próximos días. Y acá hay un problema. La pregunta es, ¿se puede unificar el PRIAN, el PRI y el Acción Nacional, MID y Anaya, para atacar a López Obrador? Ese sería un primer paso para ganarle a López Obrador. Pero fíjense ustedes, aquí es el problema, que Anaya también necesita a López Obrador, porque Anaya se presenta como un candidato del cambio, para atacar al candidato de la continuidad, que es MID. Entonces, fíjense el dilema. Por un lado, Anaya necesita a MID para atacar a López Obrador y necesita a López Obrador para atacar a MID. Si alguien sabe cómo resolver este dilema, háblele a Ricardo Anaya en este momento y díganle cuál es la solución a este problema. No está nada fácil para Ricardo Anaya. Desde luego, no está nada fácil resolverlo y mientras tanto a quien le favorece ese dilema es al que va arriba en las encuestas, que es López Obrador. Ahora paso a lo que está en juego en esta elección. Más allá de cómo va el juego, donde ya vimos López Obrador va arriba, hay un 9% de probabilidad de que pierda, ¿qué está en juego en esta elección? Y miren, en 2016, cuando estaba la elección en Estados Unidos, la revista The Economist, la prestigiada revista The Economist, sacó este número donde decía que la vieja división política entre izquierda y derecha ya no operaba en las democracias occidentales, que la nueva división política era entre aquellos que quieren mantener sus países abiertos al comercio, los migrantes, los flujos de inversión, las ideas, y aquellos políticos que dicen no, hay que cerrar el país al comercio, a los migrantes, a los flujos de inversión, a las ideas. Es decir, entre cosmopolitas, vamos a llamarlos así, y nacionalistas, ¿sí? Ahora, yo cuando leí esto me recordé un viejo libro que tuve que leer cuando estaba en la carrera, que se llama México, la disputa por la nación. Está escrito por Rolando Cordera y Carlos Tello Macías. Y lo que argumentaban ellos dos era exactamente lo mismo, nada más que en 1981. Y decía, la encrucijada para México es entre abrirse a la economía de mercado, abrirse al mundo, o seguir por la ruta nacionalista, por la ruta del proyecto de la Revolución Mexicana. Por cierto, Cordera y Tello Macías estaban a favor de lo segundo, no de lo primero. Entonces, esa es la vieja disputa por la nación en nuestro país. ¿Y a qué me refiero? ¿De qué se trata esta disputa entre cosmopolitas y nacionalistas, o si quieren, entre neoliberales y populistas? Bueno, tiene una dimensión económica, política y social. Los cosmopolitas en economía quieren más mercado. Los nacionalistas dicen no, se necesita más intervención del Estado, del gobierno en la economía. Los cosmopolitas están a favor del libre comercio. Los nacionalistas dicen no, hay que proteger a la industria nacional con aranceles o cuotas. Los cosmopolitas están a favor de un modelo de desarrollo basado en las exportaciones. Los nacionalistas dicen no, tenemos que sustituir las importaciones que llegan al país con una política industrial.
Los cosmopolitas dicen bienvenidas las empresas transnacionales, vengan todas las transnacionales. Los nacionalistas dicen no, tenemos que formar compañías que sean campeonas nacionales en la economía mundial. Los Pemex, Telmex, Cemex, ¿no? Sean privadas o sean públicas. Los cosmopolitas dicen el gobierno tiene que gastar lo que le ingresa de dinero, no debe haber déficit en las finanzas públicas. Los nacionalistas dicen debe utilizarse el gasto público como una palanca de desarrollo para promover el desarrollo y por lo tanto es posible generar déficit en las finanzas públicas. Luego, en materia política, los cosmopolitas dicen México debe de ser en su sistema político una democracia representativa y liberal como las que tiene Europa, Estados Unidos o Canadá. Los nacionalistas dicen no, necesitamos un sistema político más de acuerdo a nuestros usos, costumbres, de acuerdo a nuestra idiosincrasia. Y finalmente, en el ámbito social, los cosmopolitas piensan que debe haber organizaciones no gubernamentales, fuera del gobierno, que estén involucradas en la resolución de problemas públicos. Los nacionalistas dicen, no, estas corporaciones deben de estar dentro del Estado y tener un proyecto nacionalista. Esos son los dos modelos, el neoliberal, el populista o el cosmopolita o nacionalista. Claro, dentro puede haber algún tipo de diferencias, ¿sí? Pero esos son, por ponerlo de manera ideal, los dos modelos de la vieja disputa por la nación. ¿Qué país queremos? ¿El cosmopolita o queremos el país nacionalista? Eso es lo que está en juego. Y déjenme les digo rápidamente cómo desde 1970 ha estado ahí esta vieja disputa por la nación. En el sexenio del presidente Echeverría, desde luego el PRI estaba, que era el único partido que importaba, el partido hegemónico, era un proyecto nacionalista. También lo fue con el presidente López Portillo. Y López Portillo, cuando terminó su sexenio, dijo algo que es muy cierto. López Portillo dijo, yo fui el último presidente de la Revolución Mexicana. Y es cierto, porque después, con el presidente de la Madrid, el PRI se movió hacia el lado cosmopolita, hacia el modelo cosmopolita. ¿Por qué se movió el PRI hacia el modelo cosmopolita? Por el desastre que habían dejado los presidentes Echeverría y López Portillo, ¿no? Entonces ya hubo ahí un primer movimiento muy importante que llevó a que en 1988 el PRI tuviera la fractura más importante de su historia. El PRI se divide precisamente entre aquellos que estaban a favor del modelo nacionalista, representamos con Cuauhtémoc Cárdenas, y aquellos que estaban a favor del modelo neoliberal con Carlos Salinas. En 1994 aparece que el PAN también es parte del modelo neoliberal y ya vemos entonces por primera vez dividido al proyecto neoliberal o cosmopolita entre el PRI y el PAN, el PRIAN. Por cierto, el que le puso eso de PRIAN fue López Obrador, no es gratuito, ¿no? Y desde luego tiene la razón, sí hay un PRIAN, ¿no? Y los dos son los que representan este modelo cosmopolita o neoliberal. En el año 2000, con Fox, el PAN le gana al PRI la representación del modelo neoliberal, Cuauhtémoc Cárdenas sigue representando el modelo nacionalista. En el 2006 aparece López Obrador como el representante del modelo nacionalista y por cierto casi gana, se quedó a muy poquito de ganar. En 2012 el PRI le vuelve a arrebatar al PAN la representación del modelo neoliberal y en el 2018 el modelo neoliberal se divide entre tres. Aparece como candidata independiente Margarita Zavala, también parte del modelo neoliberal. Desde luego ya sabemos que ya renunció Margarita y ahora quedan solamente dos representantes del modelo neoliberal. Entonces, bueno, lo que está en juego es la vieja disputa por la nación, ¿sí? Entre el modelo de país que queremos, un modelo cosmopolita o un modelo nacionalista. Yo, por cierto, aquí antes de empezar la siguiente parte,
quiero ser muy claro y en aras de la transparencia, decirles que a mí, en lo personal, me convence más el modelo cosmopolita o neoliberal. No lo he negado nunca, me convence más, yo estoy ideológicamente más del lado neoliberal que del lado populista o nacionalista. Desde luego tengo muy buenos amigos y varios colaboradores míos en el programa de televisión están más a favor del modelo nacionalista. Creo que un país se vale tener esas diferencias, ¿no? O sea, no, esto es una lucha ideológica, es una disputa por el tipo de país que queremos y creo que se vale estar en cualquiera de los dos lados. Yo, como les digo, en aras de la transparencia, sí me considero más cosmopolita que nacionalista, o me gustaría más un país más cosmopolita que en el paradigma nacionalista. Ahora, ¿qué va a estar en juego a partir del 1 de julio? Yo quiero recordarles que la mayoría de la gente quiere votar por un cambio, 76% por un cambio. Y retomo la pregunta, ¿qué cambio? ¿De qué cambio estamos hablando? ¿Sí? Les recuerdo que la mayoría de la gente está enojada con el tema de la inseguridad y de la corrupción. Eso es lo que está moviendo más al electorado. No es, paradójicamente, la discusión de si queremos un país cosmopolita o nacionalista. Es la inseguridad y la corrupción. Pero paradójicamente, el resultado de la elección, lo más importante, la principal consecuencia de la elección es si seguimos por el camino cosmopolita como desde el año 82 o nos vamos ahora por un camino más nacionalista. Esa es la principal consecuencia de lo que está en juego en esta elección. Desde luego tenemos dos candidatos que representan el modelo cosmopolita o neoliberal, que son Meade y Anaya. Si gana cualquiera de esos dos, pues vamos a seguir por ese mismo camino, por ese que les contaba del modelo cosmopolita neoliberal. Desde luego con algunas variantes, ¿no? Meade le moverá un poquito por acá, Anaya le moverá otro poquito por allá. Claro que hay variantes dentro del modelo, pero fundamentalmente vamos a seguir por el mismo modelo cosmopolita o neoliberal. Desde luego, si gana López Obrador, yo no tengo la menor duda, sí va a haber un cambio de modelo más hacia el modelo nacionalista o populista, como lo quieran llamar ustedes. Ahora, ¿yo por qué creo que es el caso? Lo tengo muy claro. Primero que nada porque ya conocemos a López Obrador de muchísimos años, ¿no? Lleva 15 años en campaña, entonces no hay muchas sorpresas que digamos con Andrés Manuel, ¿no? Y también yo he leído todos sus libros, el más reciente es 2018, La Salida, yo lo tuve que leer pues por cuestión de chamba, ¿no? Digamos que no se va a ganar el premio Nobel de literatura por este libro, ¿no? Pero bueno, hay que leer, para un analista político, pues hay que leer los libros de los candidatos. 2018, La Salida. Que me queda claro de haber leído, y de todos los años que venimos analizando a Andrés Manuel, ¿qué tipo de presidente tendríamos si gana López Obrador? Esa es la gran pregunta. Ustedes seguramente han oído que dicen, no, va a ser como Chávez, no, va a ser como Maduro, no, va a ser como los Kirchner en Argentina, no, como Lula en Brasil, no, como Trump en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que todas esas comparaciones no son correctas, son falsas. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador es un producto nacional, mexicanísimo, hecho en México. No me gustan esas comparaciones, es como comparar a las arepas con la tortilla, ¿no? No. Yo creo que es un producto muy mexicano. Si gana López Obrador, ¿qué tipo de presidente creo que tendríamos? Yo creo que tendríamos un viejo priista del sur del país. Y les voy a explicar por qué. Viejo, no por su edad, desde luego, hay que ser muy claros al respecto, sino porque si uno lee, por ejemplo, el libro de Andrés Manuel, va a ver que las preocupaciones, los debates que le interesan, son debates muy interesantes, pero son debates del siglo XX, no son debates del siglo XXI. Por eso digo que son viejos, y les doy dos ejemplos. Primero, está obsesionado con el tema del petróleo, ¿no?
hay que entenderlo, es de Tabasco, y para los tabasqueños es muy importante el tema del petróleo. Y entonces, para Andrés Manuel, el control del Estado sobre el petróleo es muy importante. Es un viejo debate de si se debe o no permitir que los privados entren en la industria petrolera. Como ustedes saben, con la reforma energética ya se le permite a los privados entrar. Hasta este sexenio estaba prohibido eso. Es un padrísimo debate, pero es un debate del siglo XX, no del siglo XXI. En el siglo XXI estamos hablando de nuevas tecnologías, de nuevas maneras de generar energía, etc. Otro ejemplo, Andrés Manuel habla del tema de la autosuficiencia alimentaria. Dice que el país tiene que producir los alimentos que consume. Es un viejísimo debate del siglo XX, que porque en materia de seguridad nacional y de orgullo nacional un país tiene que producir su comida. Es un tema absolutamente superado porque hoy México produce mucha más comida de la que necesita. Importamos muchísimos granos, pero exportamos todavía más hortalizas. Tenemos en la balanza agropecuaria un superávit. Nosotros exportamos como país más de lo que importamos. Pero López Obrador dice, no, tenemos que producir en México aquí todo lo que consumimos. Bueno, lo cual me llega a por qué creo que es priista. Porque yo creo que la ideología de López Obrador es la vieja ideología del nacionalismo revolucionario. Es un nacionalista. Era la vieja ideología de la Revolución Mexicana. Insisto, se vale tenerla, yo no tengo problemas al respecto, ¿no? ¿En qué lo podemos ver? Vean ustedes las soluciones, las políticas públicas que propone con el tema de la industria petrolera. Propone que Pemex construya 2 refinerías más en su sexenio. Con las 6 que tenemos ahorita, México pierde 100,000 millones de pesos al año, porque es un desastre como administra Pemex las refinerías. Bueno, él quiere construir 2 más y se los adelanto desde ahorita, vamos a acabar perdiendo más dinero, ¿no? Pero para Andrés Manuel es muy importante dejar de importar gasolina y producir esta gasolina aquí en México, y eso va a tener un costo muy alto porque nos va a costar muchísimo el tema de construir las refinerías. Otra propuesta de López Obrador, que el Estado debe de controlar el precio de la gasolina, del diésel y de la electricidad. Es una vieja idea del nacionalismo revolucionario, que no debe de ser el mercado el que ponga los precios, sino debe de ser el gobierno el que establezca los precios. Y a muchos de ustedes les va a encantar, y a mí también, pues que me subsidien la gasolina me encanta, pero no hay subsidios gratis. Alguien va a acabar pagando ese subsidio, y ese alguien somos los contribuyentes, ¿sí? Entonces, o lo pagamos como impuestos, o lo pagamos en la bomba cuando llevamos a la gasolinería a llenar el coche. Pero es la vieja idea de que se debe de subsidiar y se deben controlar los precios. Y en el tema de la autosuficiencia agropecuaria, está proponiendo reintroducir los precios de garantía para los productos agropecuarios, es decir, garantizarle a los productores del campo sus precios para que tengan más incentivos para producir, ¿sí? Esto es una distorsión tremenda al mercado, es otra vez el Estado interviniendo en la economía, y eso acabará otra vez que los contribuyentes acabemos subsidiando a los alimentos en nuestro país. Entonces, por eso yo creo que López Obrador no es ningún marxista, trotskista, leninista, en fin, es un nacionalista revolucionario. Por eso yo creo que es un priista de los de antes, desde luego. Como decía el presidente López Portillo, que fue el último presidente de la Revolución Mexicana, él está pensando en ese tipo de presidentes del pasado con esa ideología nacionalista revolucionaria. Y termino, ¿por qué del sur del país? Y ya me regañó el otro día una señora que por qué ando hablando mal del sur del país. No, yo no hablo mal del sur del país, simple y sencillamente quiero ser muy claros al respecto. Los líderes políticos, el tipo de liderazgo político en los estados de la República es diferente los del norte que los del centro que los del sur.
El liderazgo político en el sur del país es más caciquil, más autoritario. El proceso de toma de decisiones está más concentrado en la figura del líder, ¿sí? Tenemos mucho más caciques políticos en el sur que en el centro o que en el norte de la República, ¿no? Yo creo que si ustedes ven cómo López Obrador toma las decisiones en su partido en Morena, se van a dar cuenta de que es un proceso de toma de decisiones muy concentrado en él. Él es el que toma todas las decisiones. Bueno, lo mismo tendríamos si gana la presidencia. Entonces yo creo que si gana vamos a tener un viejo priista del sur del país y desde luego mucha gente lo quiere, ¿no? O sea, tanto que hay un 43% de gente que votaría por él. Estoy seguro que muchos de los que están acá quieren votar por López Obrador. No lo ven con malos ojos eso que regresar al modelo nacionalista. Desde luego vamos a tener este modelo nacionalista y populista. La pregunta es, ¿qué tanto? Y la respuesta tiene que ver con qué tantos contrapesos se va a enfrentar López Obrador si gana. Desde luego, el presidente es una sola ficha del sistema político. Un contrapeso es el poder legislativo, nuestro Congreso bicameral. Yo creo que aquí no va a tener muchos problemas si gana López Obrador, porque ahorita las encuestas demuestran que le puede ir muy bien a la coalición Morena, PT y el Partido Encuentro Social. Pero todavía creo que aunque no tengan mayoría, van a hacer algo que es lo que hizo la izquierda aquí en 1997, cuando la izquierda ganó aquí en la Ciudad de México, que fue robarse al PRI. Lo van a vaciar al PRI. López Obrador a partir del 2 de julio le va a decir a los priistas, vénganse conmigo. Ustedes al final del día son nacionalistas revolucionarios. Vénganse conmigo, come to mama, ¿no? Regresen al origen. Y los priistas, muchos de ellos lo van a hacer con mucho gusto, porque para los priistas es mejor estar en el gobierno que en la oposición. Al PRI le choca estar en la oposición. El PRI fue un partido para estar en el poder, no para estar en la oposición. Y entonces muchos priistas van a decir, pues sí, me voy para allá, porque allá voy a tener más poder. De hecho, ya está ocurriendo, ya muchos priistas están yéndose hacia López Obrador. Entonces yo creo que de alguna manera u otra, López Obrador va a seguir esta estrategia del 97 del Distrito Federal y va a tener mayoría en las cámaras. Estoy más optimista del contrapeso que pueda tener la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que la Suprema Corte, con la conformación actual, va a hacer su trabajo de interpretar la Constitución mexicana y en ese sentido puede ser un contrapeso al Poder Ejecutivo. Desde luego, con la conformación actual de la Suprema Corte, en la medida en que vayan saliendo ministros de la Corte, pues irán entrando ministros más afines al proyecto de López Obrador. Luego está todo los gobiernos locales, gobernadores, presidentes municipales, que también son un contrapeso al poder presidencial. Aquí hay que decirlo, estoy menos optimista porque mucho del dinero que llega a los estados y municipios viene de la federación y pues tener el control de esa chequera le da mucho poder al presidente de la República. Luego están los llamados organismos autónomos del Estado, como Banco de México, la nueva Fiscalía, ¿no? Ya el próximo presidente no va a tener una procuraduría, sino que la procuraduría se va a transformar en una fiscalía autónoma. Eso potencialmente puede ser un buen contrapeso. Y el Banco de México, que yo creo que es la mejor institución del Estado mexicano, que va a hacer su chamba, su misión, cumplir su misión de mantener la inflación baja, subiendo, si es necesario, las tasas de interés. Luego están lo que se llaman los organismos de la sociedad civil, los sindicatos, las cámaras empresariales, los medios de comunicación, que desde luego han venido ganando mucho poder en estos últimos años. Vamos a ver qué tantos se siguen comportando como un contrapeso a el poder presidencial. Yo le quiero decir que yo soy parte de los medios de comunicación y yo les quiero decir que mi programa es La Hora de Opinar, donde hay diversos puntos de vista y donde algunos critican con toda libertad al presidente, otros a López Obrador, hay un punto de vista plural y con toda libertad lo hacemos. Ese tipo de programas
para los que recordamos, hubiera sido imposible hace 30 años, ¿no? Me cuesta mucho trabajo pensar que no vamos a seguir ejerciendo nuestra chamba de poder seguir teniendo estos programas con toda la libertad y la pluralidad que existe hoy en día. Luego, bueno, para mí es muy importante como contrapeso al presidente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El tratado es en sí una institución que limita el poder presidencial. Por eso el gobierno de Peña Nieto en esta renegociación quiere incluir la reforma energética como parte del tratado. Por si llega López Obrador, pues no va a poder echar para atrás la reforma energética porque va a ser parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por eso es tan importante que saliera el Tratado de Libre Comercio en estos próximos días. Desgraciadamente, pues teniendo a Lord Voldemort allá arriba como presidente de Estados Unidos, es muy difícil sacar este tratado. Ahora, cuando ya no existe ningún tipo de contrapesos, hay un contrapeso contra el que no hay defensa alguna y ningún presidente en ningún país ha podido contra ese contrapeso, y es lo que Karl Marx llamaba el capital. Es decir, si a la gente con dinero no le gusta lo que está pasando, se va del país. La famosa fuga de capitales. Es lo que llevó a la ruina a la poderosísima presidencia de José López Portillo en 82. La diferencia es que la gente en esa época se llevaba los dólares en los calcetines, se lo pasaba en la frontera para llevárselos a depositar a los bancos en Texas. Ahora, con un teclazo, salen miles de millones de dólares en 3-4 segundos del país. Desde luego, ojalá no lleguemos a ese último contrapeso, ¿no? Porque ya cuando se llega a ese último contrapeso es que ya estamos bien jodidos, ¿no? O sea, ya se jodió ahí sí el país. Ahora, ¿de qué depende si López Obrador va a ser más nacionalista o menos nacionalista? Yo creo que ahorita la discusión no es tanto quién va a ganar y quién va a perder. Ya vimos que López Obrador tiene una alta probabilidad de ganar, aunque, insisto, no me cansaré de repetirlo, una probabilidad baja no es una probabilidad nula. Hoy tiene una probabilidad muy alta de ganar. ¿Qué tanto se va a mover rápido hacia un modelo más nacionalista? Pues la discusión es esa. ¿Cuál va a ser el margen de la victoria? ¿Por cuánto va a ganar? Si como sigue ahorita, está muy alto en las encuestas y se hace realidad ese resultado, creo que se va a sentir muy empoderado para tratar de cambiar las cosas relativamente rápido, aprovechando ese mandato que le va a dar el electorado. Desde luego, si gana todavía en estas semanas, gana más puntos y acaba ganando por una mayor diferencia, se puede dar el lujo de ser más radical en los cambios que va a llevar a cabo. En cambio, si en las siguientes semanas pierde puntos, pero acaba ganando, ¿sí? Gana, pero no por un amplio margen, tendrá necesariamente que ser más moderado, porque no va a tener tantas fichas para jugar manos muy arriesgadas. Entonces, en ese sentido, es importante ver por qué margen ganaría. Y desde luego, hoy hay un 9% de probabilidad de que pierda. ¿Qué pasa si pierde la ventaja que tiene de aquí al 1 de julio? Bueno, eso a mí me queda claro que va a pasar. Va a pasar lo mismo que en el 2006 y 2012. Va a desconocer los resultados de la elección, va a decir que le hicieron fraude, va a regresar a su base de izquierda más radical, más nacionalista, para prepararse para regresar como candidato en el 2024. Cuando dice que se va a regresar a su rancho de famoso nombre, que no puedo decir aquí porque es altisonante, la chingada, cuando dice que se va a ir a la chingada, yo no le creo, porque lo mismo dijo hace 6 años, y acá está a punto de ganar la presidencia. Yo creo que si gana o si pierde en el 2018, va a volver a intentarlo para el 2024. Desde luego, siempre y cuando tenga la salud para hacerlo, ¿no? Ese es un punto importante, ¿no? Y lo digo en serio, ¿no? O sea, pues ya sería la 4ª vez y cada vez con más edad, ¿no? Pero en ese sentido, lo que podemos esperar es, si pierde, va a haber un conflicto postelectoral, que yo sé que la mayoría de los que están acá somos chilangos,
son chilangos, pues agárrense porque va a ser un caos, ¿no? O sea, lo del 2006 va a ser un juego de niños comparado a lo que puede ocurrir en el 2018 si pierde López Obrador, ¿no? Valdría la pena que le avisaran a su parentela si los reciben en algún otro lado de la República durante esas semanas, porque va a ser un dolor de muelas, por no hablar de otra parte del cuerpo. Y con esto termino mi presentación de hoy en día. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Y un último mensaje muy importante, de verdad. Salgan a votar el próximo 1 de julio y les recomiendo que hagan lo que yo hago. Lleven a sus hijos a ver cómo votan ustedes, porque creo que nos costó mucho trabajo a los mexicanos llegar a una democracia donde nuestros votos cuentan y se cuentan, y yo creo que les tenemos que inculcar a nuestros hijos esos valores democráticos de que en este país elegimos a nuestros gobernantes con nuestro voto. Gane quien gane, no importa. Lo importante es que salgan a votar y en serio lleven a sus chavos para que vean cómo funciona la democracia mexicana. Muchas gracias. ¿Quieren? Ya, ¿no? Sí. A ver, te propongo una cosa. ¿Viste mi correo? ¿Por qué no me la mandas por correo? Bueno, nada más públicamente. ¿No ayudaría a quitarle los sueldos a los expresidentes que son multimillonarios? Sí. A ver, la pregunta es que si vale la pena, como propone López Obrador, quitarle los sueldos a los expresidentes, las pensiones a los expresidentes, como una manera de ganar dinero para subsidiar otras cosas. ¿Entendí bien? Referente a la gasolina. De la gasolina y eso. Mira, yo te diría dos cosas con eso. Primero, a mí si le quitan las pensiones a los expresidentes, no, me parece que yo no tendría ningún problema que se los quiten, no tengo ningún problema que se los quiten. Me parece, el problema es la segunda parte, es muy poquito para el presupuesto público, o sea, son varios millones de pesos al año, pero que pintan muy poquito, ¿no? En el presupuesto. No, yo creo que es una cuestión de imagen, de decir si los expresidentes deben de tener o no pensiones, ¿no? Yo entiendo que hay mucha gente que le gusta la idea de que le quiten las pensiones a los presidentes. A mí me parece que el gasto es muy chiquito para un país del tamaño de México, pero si se los quitan o no, ayudan de poquito en poquito. Eso es lo que dice Andrés Manuel, que de poquito en poquito él va a tener los ahorros suficientes para vender el avión y todo eso, para tener otros subsidios. Yo creo que está haciendo cuentas muy alegres y que no se va a encontrar tanto dinero, ¿no? Y déjame, les cuento rápidamente una anécdota y con eso me voy, te la cuento a ti. Cuando el Vicente Fox ganó las elecciones en el año 2000, se reunió con el que era secretario de Hacienda, que era José Ángel Gurría. Esta anécdota me la contó José Ángel Gurría. Entonces le fueron a presentar al presidente electo el presupuesto de egresos de la Federación. Y le dijeron, mire, tanto está comprometido para pensiones, tanto está comprometido para pagar a los maestros, a los militares, a las enfermeras, tanto se va a los estados y municipios en participaciones, y por lo tanto usted del presupuesto de casi 5 billones de pesos, billones es millones de millones, pues podría reasignar unos 200,000 millones de pesos, o sea, muy poquito, menos del 5%. Y Fox se le quedó viendo y le preguntó, ¿y dónde está el dinero? Pues se lo acabamos de explicar, presidente. O sea, todos los presidentes que entran creen que van a llegar y se van a encontrar ahí abajo de Palacio Nacional una fortuna enorme de dinero. No, la mayoría del presupuesto público está comprometido para muchas cosas. López Obrador dice que él, por la corrupción, por quitar la corrupción, va a encontrar 500,000 millones de pesos de 5 billones. Pues ojalá, le deseo suerte. La verdad, si los encontró, pues qué buena onda. Yo creo que está haciendo cuentas alegres y no van a aparecer de milagro 500,000 millones de pesos.
pero eso es lo que pienso, ¿no? Gracias. 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 Muchas gracias, Leo Zuckerman, por ser pro economía, ¿sí? Y por este análisis que nos has compartido, ¿sí? Por cuestión de tiempo, sí necesitamos... Lo que pasa es que nos faltaron dos panoramas. A mí me pareció súper interesante su exposición. Pero A ver, ¿por qué no le pasa? Un panorama posterior, el de López Obrador, nos faltaron dos. A ver, dice que qué pasaría si gana Anaya y Mid. Pues lo dije, ¿no? O sea, lo que podemos esperar es más de lo mismo, ¿no? Seguir por el camino cosmopolita o el camino neoliberal. Pero quiero decirles una cosa, como neoliberal que soy, yo lo reconozco, no tengo empacho, pues vaya, faltaba más no decir cuáles son las preferencias ideológicas de cada uno. Yo creo que los neoliberales sí nos hemos equivocado en una cosa, en ejercicio de autocrítica. Creo que el modelo ha funcionado en muchas regiones del país. Si ustedes viajan al norte del país y al Bajío, y yo tengo la fortuna de viajar mucho por mi chamba, pues van a ver que los grandes beneficiados de ese modelo han sido esas regiones. Pero si van a otras regiones del país, no han llegado esos beneficios, sobre todo en el sureste del país, ¿no? Ahí sí hay que ser autocríticos. Si uno va a Oaxaca, a Guerrero, a Chiapas, a Veracruz, en algunas regiones de Veracruz, no se diga a Tabasco, en fin, lo que va a ver es que ahí el modelo neoliberal, digamos, no ha funcionado. Y tenemos, desde luego, una gran cantidad de gente que sigue viviendo en la pobreza y en la pobreza extrema y que quieren realmente pues, ser parte de ese desarrollo. Si me preguntas a mí qué es lo que falta en el modelo cosmopolita neoliberal, pues integrar esas regiones, ¿no?, a el desarrollo que sí han tenido otras regiones del país, ¿no? Si gana Anaya o Mid, yo creo que seguiremos por ese camino que yo dije. Hay mucha gente que dice que ya es insostenible seguir por ese camino. Insisto, yo lo respeto mucho, son mis colegas, son mis amigos, pero yo pienso que movernos al otro modelo no va a traer esos resultados que ellos piensan que va a ser. Y sí quiero ser muy claro con ustedes, porque también me han dicho, es que usted no es nacionalista. No, pues no, o sea, créanme que cuando juega la selección mexicana me pongo la camisa verde y no. No, yo creo que el nacionalismo lo tenemos que entender en términos de lo que queremos ser como país frente al mundo. Yo la mejor definición que he escuchado de nacionalismo la dio mi querido mentor y amigo Héctor Aguilar Camín y creo que tiene toda la razón. Yo creo que si nos preguntan a todos nosotros, ¿somos nacionalistas? Pues vamos a decir que sí. No, pues nadie diría, no, yo no soy nacionalista, ¿no? Porque pues parecería que uno es traidor a la patria. No, el nacionalismo, como dice Héctor Aguilar Camín, es como el alcohol. Es muy rico, sabroso y bueno en pequeñas cantidades. Pero puede acabar en una borrachera terrible en grandes cantidades, ¿sí? Y si algo hemos visto a lo largo de la historia es que esos experimentos de nacionalismo exacerbado efectivamente acaban como borracheras terribles, ¿no? La pregunta es qué tipo de país, es lo que traté de yo transmitirles y cada quien lo hará en la soledad de la urna, es decidir si les convence más la visión de un México abierto, cosmopolita, neoliberal o de un país más cerrado, más nacionalista y más populista, como lo quieran llamar, ¿no? Esto de nacionalista y populista también les quiero decir, digo, de neoliberal, es que los nacionalistas a los cosmopolitas nos dicen cochinos neoliberales, ¿no? Ya se volvió una mala palabra, ¿no? Y nosotros les decimos a ellos que son unos cochinos populistas, ¿no? Etiquetas aparte, yo creo que el tema de fondo y es la vieja disputa por la nación. ¿Qué tipo de país queremos? Y claro que hay diferencias, y claro que hay divisiones, y se vale tener esas divisiones. Nadie es dueño de la verdad, ¿eh? Nadie. Y en ese sentido, el modelo neoliberal o el modelo cosmopolita ha venido ganando desde el 82, a lo mejor en este 2018 acaba perdiendo y entra el otro modelo, ¿no?
Es la vieja disputa por la nación y por eso lo que está en juego es mucho. Y ahora sí ya me voy. Buenas tardes. Gracias, Leo. Sí.